Buenas tardes, nosotros somos la dupla constituida por Angie Antic y Dulce María, quien les habla. Y estaremos hablando sobre los Austrias, escrito este libro por John Lynch. Bien, durante el periodo de los Austrias, entre 1516 y 1700, España consolidó su poder imperial sobre América. En la plenitud del imperio, la monarquía controlaba de forma absoluta a sus colonias. Los funcionarios españoles dirigían la administración y los comerciantes peninsulares dominaban la economía colonial. Desde la metrópolis se enviaban manufacturas, equipos e incluso productos alimenticios, con el propósito de obtener el máximo beneficio posible con el mínimo gasto. El pago por estos bienes se realizaba principalmente en metales preciosos, que eran los productos más codiciados por la corona. De esta manera, los centros más importantes del imperio fueron las colonias argentíferas de México y Perú, bien donde la economía y las sociedades giraban alrededor de la producción de plata. Las demás colonias americanas ocupaban un rango inferior, recibiendo solo el apoyo mínimo compatible con la defensa imperial. Este sistema era paternalista, pero sobre todo era explotador, y el equilibrio de poder se inclinaba claramente hacia España. El comercio transatlántico, en un principio fue altamente rentable, pero con el paso del tiempo comenzó a sufrir transformaciones. Desde principios del siglo XVII, los beneficios se redujeron y aparecieron tensiones entre los comerciantes de Sevilla y los de Lima. Debido a la competencia por los beneficios, los intervalos entre las flotas se hicieron cada vez más largos. Esto retrasaba las ganancias. Además, el valor de la plata empezó a disminuir y el mercado peruano, antes dependiente, empezó a volverse autosuficiente en varios productos. Ante estas dificultades, solo los comercios o los comerciantes más poderosos sobrevivieron y el comercio se centró en manos de un pequeño grupo, principalmente los miembros del Consulado de Lima. Esos mercaderes diversificaron sus inversiones hacia el transporte, los créditos internos e incluso la producción local, muchas veces a través de asociaciones o consorcios comerciales. Al mismo tiempo, el contrabando creció enormemente y surgió un comercio directo que se escapaba del control de la Casa de Contratación de Sevilla. La corona intentaba mantener el monopolio comercial, pero era evidente que América se estaba haciendo económicamente más independiente. Los comerciantes peruanos, conocidos como los peruleros, ellos se convirtieron en una fuerza económica notable. Empezaron siendo simples agentes de casas comerciales españolas, pero después de acumular una fortuna, ellos regresaron a España o enviaban a sus propios agentes a América. Desde el siglo XVII, los peruleros comenzaron a establecer sus redes, comerciando directamente con Europa y evitando las ferias oficiales como la de Portabello. Estos comerciantes actuaban fuera de la supervisión de Sevilla y estos compraban directamente extranjeros y vendían sus productos americanos. Algunos eran tan ricos que podían determinar el ritmo de comercio entre España y América. En 1610 obtuvieron permiso para despachar flotas por su cuenta y eso representó un cambio histórico. Por primera vez los comerciantes americanos y no los peninsulares quienes decidían la intensidad y el precio del comercio. Las quejas de los comerciantes sevillanos fueron constantes, pero el proceso era imparable. España comenzaba a perder el control del comercio americano. El monopolio se debilitaba y el dinamismo económico pasaba a manos de los criollos y comerciantes locales. Esa realidad marcó una transición hacia una americanización de la economía colonial. Paralelamente, por así decirlo, se desarrolló una industria fundamental, la construcción naval. En Cuba, Maracaibo, Guayaquil y otros puertos se edificaron astilleros capaces de fabricar barcos tanto para el comercio como para la defensa. En La Habana, por ejemplo, se construyeron galeones destinados a la Armada de Barlovento, financiados por la propia América. En Guayaquil se levantó el gran galeón Jesús María de 1000 toneladas que servía en la ruta del Pacífico entre el Callao y Panamá. Esos astilleros no solo fortalecían el comercio y la defensa, sino que también simbolizaban la creciente autonomía de las colonias. La defensa militar se sostenía con recursos locales, ya que los virreinatos de Nueva España y Perú debían financiar sus fortificaciones, sus guarniciones y sus armadas. Perú mantenía la defensa de Chile, Panamá y Cunamá, mientras que Nueva España financiaba las del Caribe y Filipinas.
Básicamente, a mediados del siglo XVII, el costo de la defensa superaba los 400.000 pesos anuales y América cubría casi las 3/4 partes de las necesidades militares del imperio. Esto básicamente demuestra ese poder económico que ya no residía únicamente en la península, sino que también las colonias se habían convertido en el sostén financiero del imperio español. Continúa mi compañera. Bien, mientras tanto, en el interior de las colonias, especialmente en México y Perú, se produjeron grandes transformaciones tanto económicas y sociales. En México, la minería era el motor principal, pero también se desarrollaron la agricultura y la ganadería. A partir del siglo XVI surgieron las haciendas, que eran grandes propiedades que producían cereales, maíz y ganado. Estas propiedades estaban en manos de encomenderos, criollos y comerciantes, que invertían sus ganancias en la tierra para asegurar prestigio social y estabilidad económica. El crecimiento de la población blanca fue constante. En 1570 había 63.000 personas y en 1646 ya se contaba como 125.000. Mientras tanto, la población indígena disminuyó drásticamente por causa de enfermedades, malas condiciones de trabajo. La escasez de mano de obra provocó la necesidad de nuevos sistemas laborales, como el repartimiento, el uso de esclavos africanos y el trabajo asalariado. La minería mexicana tuvo un desarrollo cíclico. En el siglo XVI alcanzó su máximo esplendor, pero hacia finales del siglo XVII decayó por falta de mano de obra y de mercurio, necesario para el proceso de amalgama que separaba la plata del mineral. Las minas dependían totalmente de los yacimientos de Almadén en España y de Huancavelica en Perú. La falta de estos recursos encareció los costos y redujo la producción. A partir de estas dificultades, hacia la segunda mitad del siglo XVII, la minería se recuperó con nuevos descubrimientos en Guanajuato, Zacatecas y Pachuca. La industria minera atrajo capitales, estimuló el comercio interno, lo que dio origen a centros urbanos en el norte del virreinato. Los mineros más ricos invertían en haciendas y compraban oficios, mientras que los pueblos productores abandonaban la actividad por los altos costos. Al mismo tiempo, la agricultura se expandió. Las regiones de Puebla y Cuernavaca se especializaron en cereales y azúcar, mientras que Oaxaca y Mixteca producían cochinilla, el segundo producto de exportación más importante después de la plata. La cochinilla, usada para teñir tejidos, representaba un comercio muy lucrativo. La estructura social mexicana se transformó. La élite estaba formada por encomenderos, mineros y comerciantes que constituían una aristocracia colonial poderosa. Muchos de ellos eran descendientes de conquistadores y lo que buscaban era reforzar su posición mediante la compra de tierras y matrimonios con familias influyentes. En el Perú, el proceso fue similar, ya que la minería de la plata en Potosí era base de la economía, pero la agricultura de la costa y los valles también cobró importancia. En los alrededores de Lima, cientos de chacras y haciendas abastecían a la capital de trigo, maíz, hortalizas y productos ganaderos. En la zona de Trujillo, las plantaciones producían azúcar y algodón, y en Chancay se desarrolló una gran industria azucarera administrada por los jesuitas. Las grandes propiedades se formaban gracias a la abundancia de tierra y a la baja densidad de población. La mita agraria, equivalente al trabajo forzoso en el campo, aseguraba la mano de obra indígena. Los jesuitas, que se destacaron por administrar sus haciendas como verdaderas empresas, lo que hacían era que organizaban la producción, reinvertían los beneficios y mantenían una administración eficiente. El resultado fue
que Perú, hacia finales del siglo XVII, alcanzó una notable autosuficiencia económica, ya que producía vino, azúcar, textiles y alimentos.